Creciendo en santidad, el papel que juega Dios y el papel que juegas tú, por R.C. Sproul. Capítulo 7. El fruto del Espíritu. La Biblia enseña que el amor es, a la vez, un don y un fruto. Figura al principio de la lista que Pablo recoge del fruto del Espíritu en Gálatas 5, versículos 22 al 23. Los dos rasgos que siguen al amor en este pasaje son el gozo y la paz. Cuando vemos virtudes como estas sin requisitos, pueden resultar difíciles de entender. ¿De qué tipo de gozo está hablando aquí el apóstol? ¿Qué clase de paz tiene en mente? Si has efectuado alguna vez un estudio sobre el término gozo, tal como se usa en la Biblia, habrás aprendido que las Escrituras aluden al mismo de numerosas formas. ¿A qué tipo específico de gozo aludía el apóstol aquí? El gozo tiene que ver con la disposición de la personalidad propia hacia la alegría. En términos simples, el Espíritu Santo no es un aguafiestas. No es taciturno ni sarcástico. Cuando el Espíritu de Dios mora en el cristiano y la personalidad de éste se moldea mediante la presencia del ágape en el alma, uno de los resultados es tener una alegre disposición. De hecho, el reformador Juan Calvino prefiere el término hilaritas, en latín hilaridad, para indicar lo que significa poseer el fruto espiritual del gozo. Este gozo está arraigado y se basa en la celebración de la victoria del cristiano. Jesús nos alienta: confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Es decir, que el fruto del gozo no es una actitud superficial y frívola. No es una felicidad ficticia tan a menudo característica en el seno de la comunidad cristiana. Existe un gozo empalagoso, ligero y superficial que se convierte en una farsa. Se espera que los cristianos sean felices y estén gozosos. En ocasiones fabricamos una fachada de júbilo realmente repugnante para los que son ajenos a la fe, porque conlleva y transmite un aura de hipocresía y superficialidad. Es por ello que tenemos esta imagen en la cultura de ser cristianos ficticios. En su lugar, la alegría que debe caracterizar al cristiano que lleva el fruto del Espíritu procede de comprender algo relevante. Es el gozo del esposo y la esposa, la felicidad que deriva de la boda, el júbilo de la celebración, y lo que se celebra principalmente es la victoria de Cristo. Cristo ha vencido al mundo. Cuando esto se asienta en nuestra mente y las ramificaciones de su victoria cósmica ganan terreno en nuestros corazones, nos capacita para sentirnos gozosos. Este júbilo llega en medio de las circunstancias funestas y terribles de este mundo. No nos regocijamos en lo trágico, no estamos alegres en medio del sufrimiento. Más bien, el cristiano tiene que saber cómo hacer duelo. De hecho, la Biblia señala: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Eclesiastés 7:2. No obstante, todavía sigue habiendo una sensación profundamente arraigada de gozo que no nos puede ser arrebatado. Se basa en la victoria suprema de Cristo y en lo que este triunfo significa de forma personal para el creyente. Me hace recordar una historia del Nuevo Testamento en la que Jesús envió a los discípulos a una misión y les dio poderes extraordinarios y milagrosos. Los mandó a expulsar demonios y sanar. Jamás habían poseído este poder. ¿Puedes imaginar que Cristo viniera a ti y durante 2 semanas te concediera su poder para llevar a cabo milagros? ¿Hasta qué punto sería emocionante? Se encontraron con endemoniados y ordenaban: sal de él, y los demonios temblaban y huían aterrorizados. Se acercaban a los sordos y decían: oye, y aquellos individuos oían. Los discípulos regresaron entusiasmados, y es comprensible.
Pero Jesús les señaló: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:20. Cuando un cristiano crece en la gracia, empieza a entender lo que produce verdadero gozo y felicidad. Cuando el fruto del Espíritu arraiga en su vida, conoce de verdad la fuente de su alegría. Por otra parte, no es un escapismo irracional de frivolidad, es una alegría enraizada y basada en la realidad cósmica. La victoria se ha ganado, independientemente de lo que vaya mal en la vida cristiana, tragedia, dolor o tristeza real. Debería seguir habiendo una dimensión más profunda de júbilo por lo que Cristo ha hecho. Junto con esta alegría y este amor, llega la dimensión de la paz. Bíblicamente, este concepto es una de las dimensiones de revelación más integrales. Es tan multifacético. Podemos contemplarlo en un diverso matiz y quedar un tanto desconcertados por el tipo de paz que Pablo tiene en mente de forma específica. El término utilizado para paz en el Antiguo Testamento es shalom. Era tan importante para los judíos que emergió como la forma estándar de saludo y despedidas. Shalom Aleichem significa la paz esté contigo. Y Aleichem Shalom quiere decir y a ti también paz. No decían hola ni adiós, sino paz. También era un interludio de la seguridad de los estragos de la guerra. La Pax Romana alude a un periodo extenso de la civilización occidental, cuando la paz llegó al Imperio Romano. La inseguridad procedente de la guerra constante dejó su impronta sobre el pueblo judío que buscó con desesperación el final de las guerras. Esperaban el día del cumplimiento de la visión profética, cuando sus espadas se convertirían en arados y no existirían más combates, como lo dice Isaías 2:4 y capítulos 9, versículos 5. Incluso ahora, en la historia redentora, la paz no reina en la casa de Israel. El Antiguo Testamento exhorta al pueblo a elevar una oración: pedid por la paz de Jerusalén. Salmos 122:6. La paz era también casi un sinónimo de salvación en el Antiguo Testamento. Refleja un nuevo estado de cosas en las relaciones entre la humanidad y Dios y entre los seres humanos. La Biblia declara que, por naturaleza, somos enemigos de Dios. Romanos 5:10. ¿Qué significa esto? Quiere decir que estamos en guerra con Él en nuestra naturaleza caída. Y no solo esto, sino que estamos separados de nuestros congéneres y de nosotros mismos. Naciste y te criaste en un ambiente de guerra. Aunque las armas de las naciones estén en silencio, tu corazón está en guerra con Dios. Está en guerra con tus congéneres y contigo mismo. Cristo vino a traer reconciliación, pero todo el concepto reconciliador presupone distanciamiento. No puede haber apaciguamiento a menos que exista primero una enemistad. La paz suprema que buscamos es el lugar donde se produce la reconciliación entre Dios y nosotros. Cuando Pablo escribe sobre la justificación, declara: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. La cruz, nuestro arrepentimiento y nuestra justificación nos llevan a una comunión y a una armonía restauradas con Dios. Sin embargo, ninguna de estas cosas es el punto focal del fruto del Espíritu denominado paz. Después de que se establezca la paz con Dios, el Espíritu Santo se derrama en nuestros corazones y esa nueva capacidad de amor y gozo está en nosotros, tenemos la nueva facultad de vivir en paz con las personas. Calvino asevera que lo opuesto al fruto del Espíritu
es el espíritu pendenciero, el espíritu de conflicto. La persona que está creciendo en la gracia es alguien que sigue el mandato apostólico de vivir en paz con todos, en lo que de ella dependa. Romanos 12:8. Un cristiano maduro debe ser una persona pacífica que escucha la bendición de Jesús cuando Él declara: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Si quieres ser un hijo de Dios, has de tener un espíritu de paz. Esto puede conducirnos fácilmente a un grave malentendido y al error. Existe algo llamado paz falsa o carnal, cuyo origen es la carne. No nace de la disposición de amar a otras personas, sino de la cobardía. Quien teme los conflictos y hace las paces cuando lo intimidan, no está buscando lo que denominamos una paz honrosa justa. En su lugar, a esto se le llama pacificación. En el Antiguo Testamento, Israel fue corrompido hasta la médula por los falsos profetas de la pacificación. Por tanto, Jeremías se lamentó: y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Jeremías 8:11. No siempre es posible que los cristianos estén en paz con todos. Cristo no estaba en paz con los fariseos, tampoco con los que lo mataron, pero su espíritu era pacificador. Había poca paz en el Circus Maximus, cuando los primeros cristianos eran lanzados a los leones. Esos cristianos eran pacificadores. Pero ser cristiano en una cultura de incrédulos es situarse en el centro de la polémica del mundo. Tenemos que entenderlo y aceptarlo. De otro modo, la falsa paz puede influenciarse cuando sentimos la tentación de buscar la paz mediante la transigencia o huyendo de la responsabilidad o la persecución y la tribulación. El apaciguamiento se produce cuando preferimos sentirnos en paz en lugar de pelear por el reino de Dios. Del mismo modo, observa las imágenes del Nuevo Testamento. Por una parte se nos llama a la guerra, Mateo 10:34-36, y por otra a la paz, Hebreos 12:14. Existe una cierta inevitabilidad de que el cristiano se vea atrapado en el conflicto y la controversia. Nos veremos en medio de un torbellino, porque la cruz de Cristo conlleva una ofensa integrada para el mundo. Cuando tenemos una disposición, una conducta y una actitud pacífica para con el mundo, no debemos añadir al agravio de la cruz por medio de un espíritu beligerante, gruñón, de pelea y disputa. Finalmente, existe esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. La paz con Dios nos posibilita estar en paz en medio del mundo. Además de poseer el amor de Cristo, el cristiano posee la paz de Cristo. Este fue su legado. ¿Recuerdas lo que declaró en el aposento alto? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Y prosiguió: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Juan 14:27. Es una clase de paz trascendente y cualitativamente diferente. Cuando posees en tu corazón la paz de Cristo, te proporciona el poder de una disposición pacífica. Mata el espíritu de lucha y la personalidad pendenciera que no brinda honra a Cristo. La paciencia y la benignidad. En el último capítulo hemos considerado brevemente la paciencia o longanimidad en la explicación de 1 Corintios 13. Pero quiero iniciar esta sección afirmando que Dios Espíritu Santo no tiene mal genio. Recuerda, quiero enfatizar que todas las virtudes cristianas se basan, en última instancia, en el carácter de Dios. El fruto del Espíritu no es ni más ni menos que el carácter divino santo y justo producido en nuestro interior. Por tanto, vemos en la persona de Dios el ejemplo supremo de estas virtudes. Se le describe
a él mismo como longánimo y, básicamente, esto es de lo que trata el concepto más abstracto de la paciencia. Está relacionado con la capacidad de soportar el dolor durante un periodo de tiempo. Nos volvemos impacientes porque no podemos aguantar el sufrimiento de la espera. Ese es el vínculo entre la paciencia y la idea de la longanimidad. El término griego traducido como longanimidad combina el prefijo macro, que significa grande, y la palabra raíz thumos, que quiere decir sentimientos o pasiones. De manera que longanimidad significa grandes sentimientos. Puedes ver que es una expresión de amor. Los que son pacientes tienen la facultad de seguir amando a lo largo de un periodo de tiempo. La lealtad se compone de esto. Al leer la Biblia, observa la cantidad de veces que no se limita a hablar simplemente del amor de Dios, sino que nos provee el calificador adjetival delante, fiel. En el amor de Dios existe coherencia y constancia. Esa estabilidad está a menudo ausente en las relaciones interpersonales entre los seres humanos. Sabemos lo que significa sentirse herido y decepcionado, defraudado por el espíritu voluble, por aquel que te abandona. Podrían comprometerse contigo durante un tiempo, cuando todo va bien, pero al primer error, pecado o conflicto, la relación se desmorona y se disuelve. Ese amor no aguanta a largo plazo, pero el amor de Dios es constante. Eso es lo que define la misericordia y lo que produce misericordia. Hay 3 palabras con las que nos topamos a menudo en el Nuevo Testamento. Las personas suelen usarlas en su léxico común como si fueran sinónimas, pero no lo son. Es importante tener clara en nuestra mente la fina distinción respecto a estos conceptos, que son la justicia, la reivindicación y la venganza. Justicia tiene que ver con la manifestación de la rectitud. En el Tribunal de Justicia se hace justicia cuando existe un equilibrio, una armonía y una equivalencia entre la transgresión y el castigo. La virtud y la recompensa. Se hace justicia cuando la pena es igual al delito o cuando el premio es equiparable al mérito. Esto es lo que queremos decir de manera fundamental con justicia. La injusticia se produce cuando el castigo es más severo que el delito o cuando la recompensa está por debajo de lo que se requiere. Esto es una injusticia o es algo injusto. Ahora, considera la ligera diferencia entre justicia y reivindicación. Esta última ocurre cuando alguien ha sido acusado de un delito y se demuestra que es inocente de ello. Una persona es reivindicada cuando se le exonera de acusaciones falsas. Una de las ofensas más difíciles de soportar, si queremos ser pacientes y longánimos, es aguantar el dolor de la calumnia, de las acusaciones falsas y de la hostilidad del mundo. Hay acusaciones en las que los cristianos son llamados a padecer por causa de Cristo. Sufrir por amor a la justicia es un llamado noble. Jesús mismo pronuncia su bendición sobre tales cristianos. Declara: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mateo 5, versículos 11 al 12. Del mismo modo, pregunta: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Lucas 18, 7. Se nos alienta a orar a Dios para que nos reivindique cuando las acusaciones son levantadas contra nosotros en falso. Mientras tanto, se nos insta a tener un espíritu de paciencia y longanimidad. Finalmente, la venganza es cuando intentamos devolver un agravio.
El cristianismo no proscribe la justicia ni rechaza los tribunales de justicia. Si la venganza castiga al malhechor, Dios declara: mía es la venganza. Con demasiada frecuencia es lo único que las personas oyen, pero acto seguido anuncia: yo pagaré. Romanos 12:19. Es como si Dios nos tranquilizara: no te preocupes por la venganza, llegará. No solo te vindicaré, sino que castigaré a los que te han acusado en falso. No me limitaré a exonerar al inocente, castigaré al culpable. Yo lo haré, tú no. Dios se reserva la venganza para Él y para las instituciones terrenales a las que Él ha designado esa responsabilidad, a saber, los tribunales de justicia. ¿Por qué no nos da Dios el derecho de buscar venganza? La razón es que en cada uno de nosotros hay una capacidad profundamente arraigada de cruel venganza. Pero cuando el fruto del Espíritu crece en nosotros, también crece nuestra capacidad de longanimidad, de paciencia, de aguantar el insulto y el agravio. En ese momento estamos caminando en las pisadas de Cristo, quien fue el modelo supremo de paciencia. Tendemos a ser más pacientes con personas sobre las que no tenemos poder, porque no podemos permitirnos lo contrario. En ese caso, la paciencia no es tanto una virtud, ¿verdad? Jesús soportó la hostilidad de los pecadores, aun cuando podría haber llamado a legiones de ángeles que acudieran a él. Mateo 26:53, Hebreos 12:3. Ahora, esa realidad requiere gracia. Ser pacientes cuando tenemos el poder de ser impacientes. Hemos señalado que el amor es benigno. ¿Cómo respondes a quienes son buenos? ¿Cómo te sientes cuando alguien afirma que tú eres buena persona? La bondad es una manifestación de paciencia. Las personas benignas no se enfurecen por causas pequeñas. No son rencorosas. Una persona benigna es cálida y optimista. Y cuando entendamos de verdad que somos los receptores de la bondad de Dios, seremos benignos. Anhelaremos demostrar bondad. Piensa por un momento en la benignidad que has recibido de tu Padre y Salvador. Cuando David experimentó un profundo remordimiento por su pecado, clamó a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmo 51:1. La bondad divina es nuestra única esperanza. No podríamos estar un minuto en la presencia de Dios de no ser por su misericordia. Y se nos llama a demostrar este mismo tipo de conducta. ¿Qué aspecto tiene la benignidad? ¿Qué es lo que la bondad no hace? Una de las cosas que me preocupa en nuestra cultura cristiana es el problema de la mezquinidad. La Biblia afirma que el amor cubrirá multitud de pecados. 1 de Pedro 4:8. ¿Te has encontrado alguna vez en ambientes cristianos criticones y mezquinos? No puedo pensar en nada que paralice la obra cristiana con mayor rapidez que las críticas de pecados realmente menores. Sí. Ciertamente el pecado es pecado, pero hasta la Biblia comprende la diferencia entre las transgresiones odiosas que destruyen a la comunidad cristiana y que deberían ser disciplinadas, y nuestras luchas normales, diarias. La mezquinidad es señal de inmadurez. Ese fruto no ha madurado aún. ¿Sientes la tentación de corregir a los demás por cada detalle de su conducta que te parece incorrecto? Sin embargo, la benignidad pasa por alto los errores insignificantes. No se desvía de su camino para hacer que los demás queden innecesariamente en evidencia. En su lugar, la persona benigna supera la nimiedad y trata el resto de las personas preocupándose por su bienestar. Dado que Cristo ha sido bueno con nosotros, ahora tenemos tanto la motivación como el poder de serlo nosotros también con los demás. Bondad y fe.
Ahora pasamos al siguiente fruto del Espíritu, la bondad. Pablo escribió una de las declaraciones más radicales del Nuevo Testamento. Estaba tratando la extensión del estado caído y de la corrupción de la humanidad, y citó los Salmos. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:12, citando el Salmo 14, versículos 1, 3, y el Salmo 53, versículos 1 y 3. A primera vista suena indignante. ¿No hay quien haga lo bueno? Parte del problema es, por supuesto, que esa bondad, como sustantivo, es un término relativo. No es que la ética sea, en última instancia, relativa, sino que la idea de bondad o bueno tiene que determinarse según un estándar. También entendemos desde la perspectiva bíblica que cuando Dios evalúa la virtud, no le preocupa tan solo nuestra conformidad externa a las exigencias de la ley, sino también nuestra motivación interna. Teológicamente definimos una buena acción como una que se conforma en apariencia a las exigencias de la ley de Dios y que está interiormente motivada por el deseo genuino de agradarle a Él. Podría dar la impresión de que las personas incrédulas, alejadas de Dios, la humanidad caída, pueden hacer buenas acciones, pero su motivación es su propio interés o sus valores humanitarios. No sienten el deseo particular de complacer a su Creador. La falta de motivación interna, de la disposición del corazón, es la que estropea el veredicto final de la bondad. Por tanto, si definimos esta virtud teniendo en consideración lo interno y lo externo, tiene sentido que Pablo afirme: nadie hace lo bueno. Teniendo todo esto en cuenta, ninguna persona no regenerada hace nunca, pues, una buena acción genuina. Somos moralmente incapaces de tener bondad en este sentido supremo. ¿No es asombroso que la bondad sea un fruto del Espíritu? Dios regenera a su pueblo, su poder obra en nosotros y cambia la disposición de nuestros corazones. Uno de los cambios más espectaculares que produce la conversión es que tenemos una inclinación radicalmente nueva hacia lo bueno. Queremos hacer lo bueno, porque deseamos agradar a Dios. Una vez que Él nos justifica, somos capaces de realizar actos de justicia y obediencias impulsados por la nueva disposición de nuestro corazón. Dios derrama de su Espíritu en nosotros y, de este modo, nos proporciona una capacidad creciente para hacer lo bueno de la que antes carecíamos. ¿Por qué incluye Pablo la bondad en los frutos del Espíritu? ¿Qué quiere decir cuando usa esta palabra? Una de sus dimensiones, en términos bíblicos, es la capacidad de apreciar la excelencia. Hemos nacido de nuevo con la capacidad de apreciar lo bueno, lo verdadero y lo hermoso. Parte de nuestro crecimiento en la santificación es la capacidad de apreciar la excelencia donde quiera que se manifieste. Deberíamos apreciar la hermosura por lo que es, porque refleja el orden y la armonía del carácter del Dios mismo. Una de las cosas tristemente ausente en la comunidad cristiana de hoy es una honda y profunda apreciación por la estética. Piensa, por ejemplo, en cómo ordenó Dios la edificación de su tabernáculo. Éxodo 31, versículos 1 al 11. Los judíos tenían artesanos dotados carismáticamente por el Espíritu Santo. Dios le había indicado a Moisés: Hilo a Bezaleel he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Éxodo 31:3. La obra de arte del tabernáculo y, más tarde, del templo, era hermosa. Su arquitecto fue Dios mismo.
proporcionó instrucciones exactas y detalladas para su construcción. Por supuesto, la edificación del tabernáculo pretendía comunicar la verdad de manera simbólica y gráfica. Pero también había una dimensión de hermosura. O piensa en los salmos y en la calidad de su poesía lírica. El carácter majestuoso de la música de adoración que caracterizaba a Israel involucraba un gran aprecio por lo hermoso. Me gusta visitar catedrales. Experimento una sensación de trascendencia por el ambiente que comunica la arquitectura gótica en sí misma. Me quedo pensativo, contemplativo. Se centra en la naturaleza exaltada de Dios. Disfruto de la música coral de Handel, Mendelssohn y Bach, en la que el mejor arte estaba dedicado a la gloria de Dios. Muchas personas pasan por alto que Bach se oponía con desesperación a la Ilustración. Su consciente intención era que su música fuera apologética para el cristianismo. El siguiente fruto es la fe. Se la describe como un don y un fruto a la vez. Aquí nos enfrentamos de nuevo a una de esas palabras de alcance voluminoso. Por la fe somos justificados. Por la fe somos introducidos en una relación salvífica con Cristo. Pero el significado básico del verbo griego es creer o confiar. Tenemos una confianza creciente hacia Dios. Con frecuencia he hecho esta distinción. Una cosa es creer en Dios y otra es creer a Dios. En nuestra lucha con el pecado, uno de los problemas más profundos es que fundamentalmente no creemos a Dios. En nuestra naturaleza básica, carnal, no confiamos en Él. Podríamos afirmar que creemos en Dios, pero no le creemos a Él. Si de verdad lo hiciéramos, ¿por qué pecaríamos? ¿Qué tiene el pecado que nos incita a arriesgarnos a provocar el desagrado de Dios, a actuar contra Él, eligiendo la transgresión? Podrías responder, sencillamente deseamos pecar. Sentimos tal deseo por el pecado que quedamos atrapados en este, y por eso lo escogemos. Pero, ¿por qué lo deseamos? ¿Por qué tiene el pecado tanto atractivo para nosotros? Como indiqué con anterioridad en este libro, creemos que, si cometemos un pecado en particular, seremos más felices que si no lo hacemos. Es así de simple. Pecamos porque queremos, y queremos pecar, porque buscamos aumentar nuestra felicidad. Razonamos, de forma equivocada, si lo hago como Dios señala, de alguna manera seré engañado o privado de la felicidad personal. La ley de Dios refleja su propio carácter de santidad y justicia. Es bueno, y no solo refleja su bondad, también demuestra su benevolencia. Siendo bueno, a Dios le preocupa el bienestar de sus criaturas. Su ley está designada para impedir que nos autodestruyamos, para evitar que seamos perjudicados. Es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Salmo 119, 105. Sin ella tropezamos y caemos. Quedamos magullados y golpeados. La ley procede de la preocupación paternal y benevolente de Dios por su pueblo. Su ley refleja el amor divino y también la sabiduría divina trascendente y consumada. En ocasiones, pensamos que obedecer la ley de Dios nos impedirá ser realmente felices. Pero actuar en contra de la ley es entregarnos a la infelicidad. Es imposible que el pecado aporte una felicidad verdadera y duradera. Solo provoca ruina, destrucción y miseria a la raza humana. Romanos 3, versículos 16 al 17. A las personas no les gusta que los predicadores hablen del pecado,
Pero lo que hace que la transgresión sea tan mala es que hace de menos a Dios y vulnera a las personas. Afecta al bienestar de la humanidad. Te lastimo cuando peco contra ti. Eso te priva de una parte de tu realización como ser humano. Y, de hecho, las personas que pecan contra otros se lastiman a sí mismas. ¿Por qué es tan tentador el pecado? Es importante entender una de las diferencias más importantes entre el placer y la felicidad. El pecado es placentero, produce placer, pero no felicidad. Suscita el sentimiento inmediato de la diversión, el entusiasmo o la emoción. No puede hacernos sentir lo que la Biblia define como felicidad, ni tampoco proporciona la realización, la paz y el contentamiento de una vida justa. Considera tu propia vida y comprueba cuánta infelicidad te ha proporcionado el pecado. Cuando crecemos en lo espiritual, la fe se vuelve cada vez más productiva. Nuestra capacidad de creer a Dios aumenta y esto tiene un efecto directo en nuestra lucha contra el pecado. Acabo esta sección citando a Martín Lutero sobre este fruto particular del Espíritu. El Espíritu Santo no es un escéptico. No nos proporciona un espíritu de cinismo. En su lugar, nos provee una disposición confiada con las personas. Esto podría parecer ingenuo, pero la disposición básica de nuestros corazones hacia los demás es querer darles el beneficio de la duda. Quieres confiar en los demás y ser confiable. Parte del significado de la fe es la fidelidad. Conforme crezca el fruto de la fe dentro de nosotros, no solo nos volvemos más confiados respecto a los demás, sino que también nos volvemos más confiables. Llegamos a ser fieles a nuestros votos, nuestras promesas y nuestros compromisos. Eso es el fruto de la fe. Mansedumbre y templanza. Esta última pareja, la mansedumbre y la templanza, se traduce en ocasiones como humildad y dominio propio. El concepto popular de la mansedumbre es alguien de personalidad insípida y pasiva, que se caracteriza por ser callado, reticente, tímido y temeroso. No sé de dónde viene esa idea, pero cuando consideramos las Escrituras, vemos que se exalta la mansedumbre como virtud. Es una palabra usada para describir a algunos de los personajes bíblicos más poderosos y fuertes. Por ejemplo, se nos indica que aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números 12:3. Cuando piensas en Moisés, sin duda no te viene a la mente alguien debilucho. Su imagen es la de alguien que hizo gala de unos dones extraordinarios de liderazgo y poder. Jesús declaró sobre sí mismo: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Mateo 11:29. Vemos a Jesús depositando su bendición en esta virtud en el contexto del Sermón del Monte, cuando declaró: «Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra». Mateo 5:5. Existe una discrepancia aquí en las traducciones. Algunos traductores prefieren el término humildad, tal vez queriendo huir de una imagen distorsionada de la mansedumbre. En el uso bíblico, la humildad y la mansedumbre no excluyen la posibilidad de la fuerza. En realidad, en el sentido real, presuponen fuerza. Vemos que la mansedumbre es una característica de Dios mismo. Aun cuando Él es omnipotente y su fuerza es trascendente, Él antepera esa fuerza con amabilidad o ternura. He presentado numerosos seminarios sobre el matrimonio. Una de las preguntas que suelen surgir va dirigida a las mujeres. ¿Qué rasgos son más deseables en los hombres? Es asombroso, sin importar la cantidad de grupos distintos a los que se les formula esa pregunta, ciertas cualidades surgen siempre de esas exposiciones.
El primer deseo que las mujeres expresan es la combinación de dos cualidades, la fuerza y la ternura. Una mujer lo explicó de este modo: quiero que mi hombre sea fuerte y tierno. Cuando estamos hablando del fruto espiritual de la mansedumbre, nos estamos refiriendo a la dimensión de personalidad que no niega la fuerza, la complementa. Cuanto más poder o autoridad tengas, más necesitas combinarlos con la gracia y la mansedumbre. El Espíritu Santo es el espíritu de poder. Hechos 1:8 afirma: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Su poder es asombroso, pero el Espíritu no intimida. Los métodos y las tácticas de la intimidación no representan el fruto del Espíritu Santo. Podemos tener autoridad y posiciones de poder, pero necesitamos emparejarlas con la humildad y la mansedumbre. ¿Cuál es la diferencia entre un político y un diplomático? El segundo tiene el mismo grado de poder y autoridad, pero tiene gracia, es amable y considerado cuando ejerce esa autoridad. Existe un cierto sentido en el que, cuanto más poder tienes, más fácil te resulta tener gracia. Si estás seguro de tu autoridad y tu posición, no necesitas andar demostrando constantemente cuánto poder posees. Te puedes permitir ser comprensivo. Por el contrario, las personas inseguras son acosadoras y usan tácticas de intimidación. Y esto es un mal sustituto del respeto. Pero Jesús no hostigó con su poder. Tuvo la fuerza de controlar su propia fuerza. Lo opuesto a la ternura es la aspereza. El fruto del Espíritu no produce una personalidad áspera, la cual es agresiva, combativa, conflictiva y amiga de las discusiones. La persona amable y mansa no es tosca. Esto es lo que quiero decir con áspera. Es como el papel de lija que, con sus bordes ásperos, siempre produce un roce que irrita a las personas en lugar de tener dimensiones tranquilas y fluidas dentro de su personalidad. Finalmente, la mansedumbre es lo opuesto a la arrogancia. El Espíritu Santo no es el espíritu de la arrogancia, sino de la confianza. Estas dos cualidades suelen confundirse. Existe una línea muy fina entre la confianza y la arrogancia. Pero podemos afirmar esto: las personas con confianza tienen una actitud pacificadora. Están convencidas de que pueden hacer el trabajo. Están seguros en sus responsabilidades. Esta es una noble virtud. Cuando el Espíritu Santo es derramado en nuestros corazones, nos proporciona el espíritu de confianza. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Isaías 30:15. No debemos intimidar, pero tampoco debemos ser intimidados. Debemos caminar por la vida con un espíritu de tranquila confianza dentro de nosotros, sabiendo de dónde viene nuestra fuerza. Por otra parte, la arrogancia es una falsa representación de la confianza. Una persona verdaderamente segura no es arrogante. Este defecto es la manifestación de una falsa confianza en la que fingimos tener el control de las cosas. Nos entregamos a la capacidad excesiva y a las tácticas de la intimidación. En su lugar, Dios nos llama a ser amables y, por supuesto, la bondad y la amabilidad van de la mano. Ahora pasamos al último fruto del Espíritu. Para ser manso y templar nuestra fuerza con ternura, necesitamos templanza o dominio propio. El Espíritu Santo no es autor de confusión y caos, sino más bien de orden y paz. 1 Corintios 14:33. Tal vez hayas oído cómo el mundo corporativo puede ser un lugar de tan intensa competición que se le asemeja a una selva. Es una pura selva. Es una interesante metáfora para el cristiano a la luz de que el paradigma para la vida y la creación sea un jardín. Los seres humanos fueron creados y ubicados en un jardín y,
Sin embargo, describimos nuestra situación presente en la vida como en una selva. ¿Cuál es la diferencia entre un jardín y una selva? Ambos son lugares donde crecen las cosas. Ambos son sitios donde la vegetación es visible. La discrepancia es que en la selva hay animales salvajes y en el jardín, de haberlos, están domados y domesticados. Están bajo control y se contienen. La mayor diferencia entre una selva y un jardín es la que existe entre el crecimiento controlado y ordenado frente al crecimiento salvaje, caótico. Una selva es un jardín que se ha asilvestrado. No hay filas de plantas, sino malas hierbas y maleza. Es un lugar de desorden, de falta de armonía y que se produce cuando no hay control ni restricción. Es característico del cristiano en crecimiento desarrollar la capacidad de frenar los impulsos salvajes y caóticos que pueden conducirnos a la destrucción. Esto es lo que tanto asusta respecto a la ética cultural que afirma: obtiene todo lo que puedas, mientras puedas. Satisfacer todos los impulsos en el momento, sin restricción, disciplina ni dominio propio. Las personas se entregan a todo tipo de juergas con sexo, drogas, comida, etc. Sin embargo, las personas moderadas muestran dominio propio, mantienen su vida bajo control. A continuación, una última ilustración, esta vez tomada del golf. La revista Golf tiene una sección de una página en cada número donde preguntan a las celebridades que juegan a este deporte: ¿cuál es el mejor consejo que te han dado jamás? Si yo pudiera contestar a esta pregunta, yo afirmaría que la clave más valiosa del golf es esta: que no haya violencia en el swing. Cuando éste se descontrola, te encuentras de inmediato con el desastre. Necesitamos controlar nuestros impulsos violentos y salvajes. Estos podrían ser características de la persona caída, pero no de nuestro santo Dios. Santiago 1:20 declara: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Acabaré este libro resumiendo cómo buscar la madurez, de manera que podamos amar la justicia y creer en esta. La forma de hacerlo es creyendo a Dios. Del mismo modo en que hemos sido justificados por la fe, también por la fe crecemos en una justicia como la de Cristo.